Hay un hilo, invisible, pero inconfundiblemente real. Una frecuencia que vibra justo debajo de tu conciencia ordinaria, conectándote con una versión de ti que ya tiene la vida que anhelas. No la versión fantasiosa, no la ilusión perfecta, curada, en alta definición. La real, con textura, vívida, viva con facilidad y asombro. No tienes que construirla desde cero, no tienes que ganártela ni perseguirla, porque el vínculo ya está ahí, no en el futuro, no lejos, justo aquí, en esta respiración. El campo cuántico no responde a lo que dices que quieres, responde a la señal que estás emitiendo, a la señal que eres. Y aquí está la paradoja. Esa versión de ti que estás tratando de alcanzar no está adelante, está en una hora paralelo, un corredor vibracional esperando coherencia, esperando que te sientas lo suficientemente segura como para recordarla, para encarnarla. Es como caminar por un bosque y de repente sentir un sendero que antes no notaste. No porque haya aparecido, sino porque tu percepción cambió. Tu sistema nervioso se suavizó. Dejaste de aferrarte a la dirección el tiempo suficiente como para dejar que la tierra te susurrara hacia adelante. Así es como funciona esto. No con fuerza, sino con frecuencia. Esta conexión, este vínculo cuántico, no se forma cuando logras más. Se activa cuando te alineas. No desde el hacer, desde el ser. Desde dejar que la verdad de quien eres vibre sin obstáculos de miedo. Es entonces cuando la señal se vuelve clara. Es entonces cuando las líneas de tiempo colapsan y el velo se adelgaza y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Ya lo has sentido en destellos. Esa extraña familiaridad en un lugar donde nunca has estado. Ese momento de déjà vu cuando el tiempo se pliega sobre sí mismo. Ese destello de saber interior que dice, ya has hecho esto antes. No lo imaginaste, estabas recordando, porque el vínculo estaba palpitando bajo la superficie todo el tiempo, susurrando, no estás perdida, te estás alineando. Y no requiere perfección, no requiere vibraciones altas constantes, ni esfuerzo espiritual. Requiere presencia, regulación, un cuerpo que se sienta lo suficientemente seguro como para confiar en lo invisible. Un corazón que se mantenga abierto en la incertidumbre. Una mente dispuesta a soltar el guión y escuchar en su lugar el sutil tirón de la resonancia. Piensa en cómo dos diapasones se encuentran. Uno vibra. El otro, al principio en silencio, comienza a vibrar solo por proximidad. Esto es coherencia. Este es el poder de tu campo. No tienes que empujar ni persuadir a tu realidad soñada para que venga a ti. Solo tienes que vibrar en su frecuencia el tiempo suficiente para que te reconozca. Y lo hará, porque la conexión ya está ahí. Este vínculo no es lógico, es biológico, es energético. Se siente en los espacios silenciosos entre pensamientos, en la exhalación profunda tras la rendición, en el calor que sube en tu pecho cuando algo simplemente encaja. Ese es el lenguaje de la alineación cuántica. Esa es la señal que reescribe líneas de tiempo sin esfuerzo porque elude completamente la resistencia. Y cuando te sumerges en ella, no pensar en ella, sino sentirla, algo cambia. La vida comienza a moverse de forma distinta. Aparecen personas. Las sincronicidades se despliegan. El exterior comienza a reflejar el interior, no como recompensa, sino como espejo. Dejas de intentar manifestar cosas y empiezas a convertirte en la vibración de la realidad donde esas cosas ya existen. Esto no se trata de fingir ni de forzar la gratitud. Se trata de volverte tan íntima con tu esencia que la ilusión de separación se disuelve. Se trata de elegir coherencia en lugar de control. Elegir confianza en lugar de tensión. Elegir recordar que no estás esperando un cambio. Tú eres el cambio. Deja que eso se asiente. Deja que vibre a través de tus células como un diapasón. Deja que te recuerde. No estás persiguiendo un sueño. Estás alineándote con una versión de ti que nunca olvidó. Solía pensar que manifestar se trataba de pedir más fuerte, de visualizar con más intensidad, de escribir mis deseos como si fueran un mandato cósmico. Pero cuanto más intentaba controlarlo, más permanecía en la frecuencia misma de la carencia. Porque cuando persigues algo, lo que realmente estás reforzando es su ausencia.
Y el campo cuántico no miente. Refleja la señal, no la oración. Llegó un momento, silencioso, casi imperceptible, en el que me detuve. Recuerdo cómo mis hombros cayeron, cómo mi respiración se profundizó, cómo mis pensamientos se suavizaron hasta el silencio. Ese fue el momento en que lo sentí, no el resultado, sino el vínculo, el hilo sutil y magnético entre yo y la versión de mí que ya se sentía completa. Que no estaba intentando llegar porque ya estaba ahí, simplemente había dejado de fingir que no lo estaba. Ahí fue cuando todo encajó. La realidad no cambia porque la fuerces, cambia porque te conviertes en el entorno donde esa realidad ya existe. Y convertirse no se trata de agregar más. Se trata de eliminar el ruido, la estática, las historias que dicen que aún no eres suficiente, que tienes que esperar, que necesitas pruebas antes de confiar. Pero la confianza no es algo que se invoca, es algo que se recuerda, algo que tu cuerpo siempre ha sabido, pero tu mente olvidó en medio del caos. Y cuando comienzas a sentirte segura en el ahora, no en el futuro, no en la fantasía, el vínculo comienza a palpitar de nuevo. Te conviertes en el diapasón, te conviertes en el ancla. No se trata de convertirte en alguien nueva, se trata de convertirte en verdadera. De despojarte de las capas protectoras que construiste cuando pensaste que tenías que ser más fuerte, más brillante, mejor para merecer la vida que deseas. Nunca tuviste que ganarte la alineación, solo tenías que dejar de abandonarla. Imagina despertar una mañana y en lugar de alcanzar tu teléfono o tu lista de tareas o tu mantra de automejora, giras hacia adentro, colocas tu mano en tu corazón, respiras hacia tu vientre y preguntas, ¿qué línea de tiempo elijo vibrar hoy? No con urgencia, sino con reverencia, porque cada elección es un cambio de frecuencia. Cada pensamiento, cada respiración, cada respuesta de tu sistema nervioso refuerza tu antigua identidad o se alinea con la que ya vive la vida que anhelas. Y la mayoría de las veces, no son las grandes decisiones las que colapsan líneas de tiempo, son las silenciosas, los micromomentos en los que eliges mantenerte suave en lugar de a la defensiva, curiosa en lugar de reactiva, presente en lugar de distraída. Así es como el vínculo se fortalece, no mediante rituales o actuaciones, a través de la resonancia, a través del momento en que sientes el sol en tu piel, y en lugar de seguir de largo, te detienes, y dejas que te recuerde que estás viva ahora, que ya estás dentro del campo, que no estás atrayendo tu vida soñada hacia ti, te estás dejando encontrar por ella. Y aquí está la parte que lo cambió todo para mí. El vínculo no crece al aferrarse, crece al permitir. Permitir que tu corazón se abra incluso cuando tiene miedo. Permitir que tu sistema nervioso se regule incluso cuando la vida se siente caótica. Permitir que tu energía hable por ti incluso cuando tus palabras no alcanzan. Porque cuando tu frecuencia se convierte en la invitación, no tienes que empujar la puerta. Ella se abre para ti. No tienes que convencer al universo de que responda. Simplemente te conviertes en la vibración que no puede ignorar. La señal que dice, recuerdo, estoy lista, ya estoy conectada. La mente intentará complicarlo, pedirá pruebas, pasos, algo tangible a lo que aferrarse. Pero el campo cuántico no responde a la mente lineal, responde a la presencia, a la coherencia, a la integridad entre tu mundo interior y la señal que irradias sin esfuerzo. ¿Conoces esa sensación? Cuando algo se alinea tan fácilmente que casi parece irreal. La persona correcta llama. La puerta que no tocaste se abre. El retraso se convierte en sincronía divina. No lo hiciste suceder. Te convertiste en un canal para que ocurriera. No mediante el control, sino a través de la congruencia. Esa es la esencia de este vínculo cuántico. No está hecho de materia, está hecho de significado. La forma en que tu corazón salta con una melodía, la piel erizada cuando algo invisible pasa cerca, la quietud que se expande dentro de ti cuando dejas de huir y recuerdas que no hay nada que perseguir, porque aquello que persigues ya está unido a ti. Pero aquí está el giro. No puedes acceder a eso esforzándote. Accedes suavizando, permitiendo que tu frecuencia se eleve no a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la encarnación. A través de recordar quién te vuelves cuando dejas de actuar, cuando dejas de protegerte, cuando dejas de posponer tu plenitud.
¿Alguna vez notaste cómo las flores no florecen por esfuerzo? Se abren por instrucción de la luz. El suelo no las obliga. El calendario no las presiona. Florecen porque las condiciones dentro y alrededor de ellas se alinean. Y cuando la señal dice sí, se despliegan. Así de simple. Así como tú. Esta es tu carta de permiso, para dejar de negociar con la realidad desde un estado de tensión. Para dejar de preguntar, ¿cómo llego allí? Y empezar a preguntar, ¿cómo me regulo aquí? Porque una vez que tu cuerpo se siente seguro, tu campo se vuelve receptivo. Y una vez que tu campo es receptivo, el campo cuántico comienza a responder. No es que tu realidad soñada esté esperando ser construida, está esperando ser recibida. El vínculo ya está vivo, como una canción que suena justo más allá de la estática. Tu tarea es sintonizarte con la claridad donde puedes escucharla. Y esa sintonización ocurre a través de la presencia, a través de la honestidad emocional, a través de permitirte ser quien realmente eres sin disculpas. La conexión se profundiza cada vez que exhalas el miedo e inhalas la posibilidad. Cada vez que eliges la curiosidad sobre el control. Cada vez que reconoces que no es tu trabajo saber cómo. Es tu trabajo encarnar el ahora. Llevar la frecuencia de tu sueño no como un deseo, sino como un ritmo, un latido, una resonancia que inevitablemente llama a la línea de tiempo correspondiente a manifestarse. Y cuando aparezca la resistencia, y lo hará, no la rechaces. Sé testigo de ella. Respira con ella. Pregúntale qué está protegiendo. Déjala enseñarte dónde aún crees que estás separada de lo que deseas. Porque la resistencia no es una señal de que lo estás haciendo mal. Es una puerta, un mapa, una marca que señala dónde tu sistema nervioso aún necesita seguridad antes de permitir la expansión. Ese es el trabajo sagrado. Esa es la refinación de la frecuencia. No perseguir el sueño, sino despejar la interferencia. No amplificar el deseo, sino cultivar la preparación. No pedir al campo cuántico que entregue, sino permitirte recibir lo que ya está conectado contigo en lo invisible. Siéntelo ahora, el suave tirón, el zumbido interno, el sí silencioso que te dice que el vínculo es real y está vivo dentro de ti. Siempre lo ha estado. Hay una clase de quietud que no se siente vacía, se siente plena, preñada de potencial, cargada del saber de que algo ya está en movimiento, incluso si aún no puedes verlo. Ese es el espacio en el que habla el campo cuántico. Ese es el lenguaje de las líneas de tiempo que convergen, no con ruido, sino con sutileza. Y por eso el vínculo no se fortalece con esfuerzo, se fortalece con intimidad. Intimidad con tu propia energía, con tu respiración, con los patrones a los que tu cuerpo aún se aferra cuando olvida que está a salvo. Porque tu cuerpo es la interfaz, el traductor entre esta versión de la realidad y la que estás alineada para recibir. No tienes que arreglar la historia vieja. No tienes que huir de tu condicionamiento. Solo tienes que estar tan presente, tan coherente en tu campo, que la línea de tiempo vieja ya no pueda encontrarte. Se disuelve no porque la combatas, sino porque dejas de alimentarla con tu frecuencia. Lo he visto suceder en los momentos más pequeños. Una sola respiración en la que elijo confiar en lugar de tensarme. Una caminata donde siento el aire tocar mi piel y recuerdo que ya soy libre. Una elección de descansar cuando mi mente grita por control. Estos son los momentos que colapsan líneas de tiempo. Estas son las puertas que parecen invisibles hasta que las atraviesas y te das cuenta de que nunca estuviste atrapada, solo fuera de sincronía. Y al volver a sincronizarte con tu realidad soñada, ocurre algo profundo. Tu mundo exterior comienza a responder como un reflejo que se enfoca. Las personas cambian. Las oportunidades emergen. La vida comienza a encontrarte con la misma apertura que cultivaste dentro de ti. No como coincidencia, como consecuencia de la coherencia. Esa es la magia. No los gestos grandiosos ni la vibración perfecta, sino la resonancia encarnada. El coraje de sentirlo antes de verlo. La disposición a vivir como si la conexión fuera real, hasta que se revele por completo, de manera innegable, en lo material. Porque el campo cuántico no espera pruebas. Se mueve a la velocidad de la creencia. No del tipo mental, sino del tipo encarnado. El que vive en tu postura, tu respiración, tus elecciones. El que dice, sin palabras,
Sé que ya es mío porque me he convertido en la que lo sostiene. Y habrá momentos en los que se sienta silencioso, cuando la evidencia no aparezca de inmediato, cuando la mente entre en pánico y la vieja frecuencia intente reclamarse. En esos momentos, regresa al vínculo, no en pensamiento, en ser. Coloca tu mano sobre tu pecho y siente la línea de tiempo vibrando debajo de tu piel. Siente a la versión de ti que ya lo está viviendo respirando a través de tus huesos. Pregunta, ¿cómo entraría ella en este momento? ¿Cómo se hablaría a sí misma? ¿Qué haría su energía ahora mismo? No sus acciones, su energía. Y luego permítete encarnar eso, incluso si se siente desconocido. Especialmente si se siente desconocido. Porque desconocido no significa incorrecto. Significa nuevo. Significa más cerca. Este es el poder que posees. No el poder de forzar la vida a tomar forma, sino de cambiar tú hacia la forma de la vida que ya te espera. De resonar tan completamente con tu realidad soñada que no tenga más opción que revelarse. De devolver el eco de la verdad que finalmente has recordado. Nunca estuviste desconectada, solo distraída. Y ahora, en este momento, ya no estás alcanzando, estás recibiendo. Hay un momento, justo antes del cambio, donde todo se siente extrañamente quieto. Como si el universo estuviera conteniendo el aliento, esperando que notes el umbral bajo tus pies. Ese es el punto de convergencia. Cuando el vínculo se aprieta, el velo se adelgaza, y estás más cerca que nunca de la vida que te ha estado llamando. Pero aquí está la paradoja. El paso final a menudo no es acción, sino rendición. No es un empuje, sino una liberación. La disposición a soltar la necesidad de ver el camino, y en su lugar convertirte en el camino. Confiar en que la señal que has cultivado, a través de la presencia, a través de la respiración, a través de la integridad vibracional, ya es suficiente. Ahí es cuando los viejos reflejos se levantan. La necesidad de controlar, de arreglar, de hacer que suceda. Pero esos impulsos pertenecen a la frecuencia que estás dejando atrás. Son ecos de un yo que pensó que tenía que ganarse su valor, probar su preparación, convencer al universo de que hablaba en serio. Ya no tienes que hacer eso. Ya no estás intentando atraer el sueño. Estás aprendiendo a sostenerlo. Y sostener requiere quietud. No una quietud congelada, sino una receptiva. El tipo de quietud donde dejas de buscar validación y comienzas a convertirte en la fuente. Donde ya no exiges señales. Porque te has convertido en la señal. Caminas diferente. Hablas diferente. Tu campo comienza a vibrar con una frecuencia que dice, recuerdo quién soy. Ahí es cuando el vínculo se vuelve irrompible. No porque nada vacile, sino porque incluso el vacilar se convierte en parte de la alineación. Dejas de temerle a los desvíos. Comienzas a confiar en el ritmo de tu propia emergencia. Te das cuenta de que no se trata de sentirte siempre en alta frecuencia. Se trata de ser lo suficientemente honesta como para regularte de nuevo a la coherencia cuando la has perdido. Imagínalo. Una vida donde cada tambaleo se convierte en una invitación a volver a alinearte. Donde ya no ves los bajones emocionales como fracasos, sino como portales. Porque incluso tu dolor, tu duda, tu anhelo, llevan información. Revelan donde el vínculo aún quiere profundizarse. Donde tu sistema nervioso aún pide seguridad antes de poder permitir más expansión. Este es el verdadero trabajo. El trabajo sagrado. No decorar tu tablero de visión ni recitar afirmaciones con los dientes apretados, sino hacer una pausa cuando tu cuerpo se tensa. Calmar a tu niña interior cuando entra en pánico. Elegir la identidad de tu yo futuro en medio de tu miedo presente. Eso es encarnación cuántica. Eso es fluidez vibracional. Así es como te conviertes en un campo de coherencia lo suficientemente fuerte como para reescribir el patrón por completo. No porque lo fuerces, sino porque lo eres, y el mundo responderá. No siempre con fuegos artificiales, a veces con un susurro, una sensación de gracia mientras lavas los platos, una idea repentina durante una caminata, una conversación que abre una puerta que no sabías que existía. Estas son las señales, no de que el sueño está llegando, sino de que ya has entrado en su órbita. Entonces, ¿y si dejaras de buscar el momento en que llegue, y en su lugar empezaras a reconocer que tú eres la llegada?
que cada paso que has dado te ha estado guiando no hacia una cosa, sino hacia un estado de ser donde la alineación es natural, donde la coherencia está encarnada, donde el vínculo no solo se recuerda, se vive. Siéntelo ahora, la exhalación, el espacio, el saber, el sí silencioso de tu frecuencia alineándose con algo más grande. Ya no estás alcanzando el sueño, estás de pie en él. Hay algo profundamente sagrado en la elección silenciosa de permanecer alineada cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa inmediata, cuando la evidencia aún está poniéndose al día con la señal. Ahí es cuando el vínculo se convierte en algo más que un concepto. Se convierte en tu brújula, tu gravedad interna, porque a estas alturas ya lo has sentido. El cambio que no viene de la lógica, sino de la resonancia. La forma en que tu cuerpo se relaja cuando dejas de luchar contra el momento presente. La forma en que tu corazón se abre cuando dejas de postergar tu alegría. La forma en que la energía se mueve cuando dejas de actuar y simplemente eres. Esto no se trata de una espera pasiva. Se trata de una permisión activa. Una receptividad energética que es feroz en su suavidad. Una fuerza que no proviene de apretar más fuerte, sino de sostener con más verdad. A tu esencia, a tu sentido encarnado de sí, a la vibración de la realidad que siempre ha estado codificada en tu campo, esperando que la reclames. Piensa en cómo el agua encuentra su nivel, no por fuerza, sino por naturaleza. Tu realidad soñada es como esa agua. Se precipita en el momento en que creas el espacio interno para recibirla, en el momento en que tu sistema nervioso deja de tensarse y comienza a confiar, en el momento en que tu frecuencia deja de suplicar y empieza a convertirse. Y este devenir no siempre es dramático. A menudo comienza en los momentos más ordinarios. Elegir paz en lugar de pánico. Elegir verdad en lugar de actuación. Elegir responder desde la identidad de la tú que ya vive en alineación, incluso cuando tu entorno aún no lo ha alcanzado. Esos son los cambios de línea de tiempo. Los micromilagros, las recalibraciones invisibles que tejen una nueva realidad hilo por hilo. Y un día, miras a tu alrededor y te das cuenta. El vínculo que sentías en tu pecho se ha convertido en un puente bajo tus pies. Ya lo estás caminando, no hipotéticamente, físicamente, emocionalmente, energéticamente. Y aún así, la mente puede susurrar dudas, puede decirte que no está funcionando, que estás atrasada, que necesitas hacer más. Pero esa voz no vive en la frecuencia que estás eligiendo ahora. Vive en la versión pasada de ti, la que creía que tenía que ganarse lo que siempre fue suyo. Deja que esa parte sea sostenida, no juzgada. Ella te protegió una vez, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Pero ahora tienes nuevas herramientas. Ahora tienes la sabiduría de la encarnación. Ahora, sabes que el cambio más poderoso es a menudo el más sutil, el cambio de esforzarte a emitir señal. Y tu señal ahora está clara. No es perfecta, es verdadera, es constante, está enraizada en el ritmo de tu respiración y en la amplitud de tu presencia. No grita, irradia. Y lo que irradia es inconfundible. Preparación. Eso es a lo que responde tu vida soñada. No a la urgencia, no a la desesperación, no a la necesidad, a la preparación. La declaración encarnada que dice, yo soy quien estaba esperando. Que dice, recuerdo la conexión, confío en el vínculo. Así que deja que ese vínculo te guíe, que moldee tu postura, tus elecciones, tu tono, que informe la forma en que te hablas cuando las cosas tambalean, que te recuerde que cada momento de presencia es una puntada en la tela de la vida que estás construyendo, o mejor dicho, de la vida que finalmente te estás permitiendo. Porque no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y ahora mismo, estás volviéndote magnética para la realidad que siempre ha sabido tu nombre. Hay una frecuencia que no suplica ser vista, simplemente brilla, silenciosamente, consistentemente, sin disculpas. Y cuando te acomodas en esa frecuencia, cuando dejas de intentar ser más ruidosa que tu duda, y en cambio te vuelves más suave que tu miedo, algo se abre. El campo cuántico no responde con fuegos artificiales, responde con espejos. Y de repente, el mundo empieza a reflejar la alineación que has encarnado. El vínculo que has estado nutriendo no es solo entre tú y tu sueño, es entre tú y tu verdad,
entre tú y la versión de ti misma que nunca dudó de la conexión, que nunca olvidó que ya eras suficiente, ya estabas lista, ya estabas vinculada a la realidad que solías perseguir. Y ahora, ya no estás persiguiendo, estás armonizando, con cada respiración que transmite seguridad, con cada pausa que crea espacio, con cada momento en que eliges presencia sobre pánico. Esa es la verdadera magia, el cambio de desear a presenciar, de intentar a confiar, de la fuerza a la frecuencia. Este es el momento en que comienzas a notar la respuesta cuántica, las sutiles reconfiguraciones, la forma en que la vida suavemente se reorganiza en torno a tu nueva señal, no porque la manipulaste, sino porque te volviste coherente con la realidad, donde esas cosas pertenecen naturalmente. Y lo que antes parecía coincidencia, ahora se siente como confirmación, la llamada telefónica que no esperabas, la idea que llega en el silencio, la paz que aparece sin ser invitada. Estas no son casualidades, son reflejos, el vínculo en movimiento, el campo respondiendo. Entonces dejas de necesitar microgestionar, dejas de preguntar ¿cuándo sucederá? Y empiezas a preguntar ¿quién me estoy volviendo mientras se despliega? Te obsesionas menos con los resultados y te vuelves más devota a tu propia frecuencia. Te das cuenta de que el sueño nunca fue el punto. La alineación lo es. Porque cuando estás en alineación, todo comienza a organizarse en torno a esa vibración. Ya no atraes la realidad hacia ti, te mueves hacia la versión de ti que ya está dentro de ella. Y el vínculo se vuelve más que una sensación. Se convierte en un camino, una forma de ser. Y sí, aún habrá momentos de contracción. Eso es parte de la encarnación. Pero ahora, enfrentas esos momentos con compasión. Ya no colapsas cuando las cosas tambalean. Te regulas, recuerdas, te realineas. Porque la coherencia no se trata de perfección, se trata de regresar. Y cuanto más regresas, más fuerte se vuelve la señal, más claro se vuelve el vínculo. Hasta que un día, sin fanfarrias ni anuncios grandiosos, te das cuenta, lo estás viviendo. El sueño ya no está en el horizonte, está en tu respiración, en tu cuerpo, en tu ser. No porque lo forzaste, porque lo igualaste, porque dejaste de tratar la alineación como una actuación y comenzaste a vivirla como una verdad, no con ruido, sino con resonancia, no desde el esfuerzo, desde la esencia. Deja que eso se asiente, déjalo hundirse más allá de tu mente, en tus células, en tu campo, en la parte de ti que siempre supo. La conexión nunca estuvo rota, el vínculo siempre estuvo intacto. Y ahora, finalmente, tú también lo estás. Hay un momento silencioso, después de todo el cambio, en el que te das cuenta de que ya no estás buscando señales, porque te has convertido en la señal, la prueba viviente de la alineación, la encarnación de la frecuencia con la que antes solo soñabas. Y no porque algo dramático sucedió, sino porque algo sutil, sagrado e irreversible, sí sucedió. Recordaste que manifestar no se trata de obtener, se trata de convertirte, que lo que deseas no está lejos, está cerca vibracionalmente, orbitando justo fuera de tu resistencia, esperando que te relajes lo suficiente como para recibirlo. Recordaste que el vínculo cuántico no es algo que creas, es algo que notas, como un hilo de oro que atraviesa cada momento, cada respiración, cada latido que dice, sí, ya estás conectada. Y esa conexión no exige perfección. Pide presencia, pide regulación, pide reverencia. Recordaste que tu sistema nervioso no es una barrera para tu vida soñada. Es la puerta de entrada. Que tu capacidad de sentirte segura en tu cuerpo es tu capacidad de sostener más. Que no se trata de elevar tu vibración para escapar del malestar, sino de suavizar tu campo para que incluso el malestar se vuelva sagrado, integrado, sostenido. Y recordaste que no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que normalizas, lo que encarnas, lo que tu energía declara como familiar, como natural, como hogar. Y el hogar no siempre es ruidoso, a veces es un susurro, una caminata lenta, una lágrima que cae por tu mejilla al darte cuenta que ya no estás en guerra con el momento. Esto es lo que parece la coherencia cuántica. No estados máximos, sino alineación consistente. No la ilusión de positividad constante,
sino la gracia fundamentada de la honestidad emocional. La disposición a permanecer abierta cuando preferirías colapsar. La elección de suavizar cuando el mundo te invita a tensarte. Y entonces, el sueño llega. Silenciosamente, innegablemente. No solo en forma, sino en frecuencia. No solo en resultados, sino en quién te has convertido. Aterriza porque finalmente hay espacio para él. Porque tu campo se ha vuelto fluido en su lenguaje. Porque tu identidad ya no lo rechaza, lo recibe, lo refleja. Miras a tu alrededor y las cosas se sienten diferentes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu percepción sí lo hizo. Tu señal sí lo hizo. Te volviste magnética para la línea de tiempo por la que una vez suplicaste. No forzando un salto cuántico, sino recordando el vínculo, respirando hacia la versión de ti que nunca olvidó. Y ahora, ya no es una cuestión de sí, es una cuestión de cuán plenamente te permitirás recibir, cuán suavemente te permitirás expandirte, cuán valientemente elegirás la realidad que ya conoce tu nombre, tu ritmo, tu verdad. Así que respira, siente la conexión vibrando bajo tu piel. Ya no tienes que buscar, ya no tienes que esperar, ya estás entrelazada con la vida que coincide con tu esencia. Todo lo que queda es vivir desde esa esencia. Confiar en el vínculo, caminar como la frecuencia, dejar que el sueño sea lo más natural del mundo, porque lo es, porque tú lo eres, porque la conexión siempre estuvo allí.